¿Vamos allá o qué? Hablamos de Orfeo y Eurídice. Es un mito griego que dio lugar a un montón de iconotropías modernas. Bueno, modernas, ilustradas. Y cuando digo ilustradas me refiero a siglo XVII, XVIII, XVI, XVII, XVIII, ¿vale? Modernas, por así decir. Paguen subs para la placa. No, que ya está, que ya está. O sea, no os paguen subs, estáos tranquilos que vais bien. Seguid donando progresivamente. No quiero que os arruinéis. Vosotros mantened la constancia que yo ya voy ahorrando para cuando necesite cosas como otra placa y cosas así. No os preocupéis. Vais bien, vamos, vamos bien, vamos bien. Placa para su cumple tampoco. No, tranquilos, tranquilos, que sois unos ansias. Yo agradezco muchísimo vuestro dinero y sabéis que lo necesito, pero hay que ser prudentes. Es mejor guardar e ir donando poquito a poco, porque es mejor para el canal también. Vende oro. Puedo vender parte del oro que tengo. Puedo, pero son los ahorros para mi jubilación. Todo el mundo a Patreon o a PayPal. Bueno, vamos allá. Vamos a hacer una pequeña retrospectiva. Dedicamos este stream a Coramelos y a Lágrima, que les gusta mucho este mito. A Lágrima le gusta más el otro, de Perséfone. A Lágrima le gusta esto más. Se cree que el mito griego de Orfeo y Eurídice tiene origen tracio. Bueno, ahora vamos a ver un poco de eso. Hay que tener en cuenta que los mitos griegos tienen elementos arquetípicos indoeuropeos y los elementos indoeuropeos tienen elementos arquetípicos mesopotámicos. Entonces, yo no analizo los mitos desde un punto de vista histórico, sino desde un punto de vista arquetípico. Entonces utilizamos los mitos como soporte arquetípico. La diferencia entre un mito, cronológicamente hablando, el estudio mitológico, cronológicamente hablando, y el estudio mitológico, arquetípicamente hablando, es que cronológicamente hablando tú buscas qué historia se contaba, quién la redactó y de dónde se recopiló. Y entonces puedes remontarte a los orígenes, por ejemplo, de un mito, si cierto mito tiene origen en algunas pues otras leyendas, unos sincretismos. Esa es la parte histórica. De la parte histórica aquí no la trabajamos porque no tengo ni idea de historia y sería muy imprudente. Pero sí que tengo idea de ciertas cuestiones antropológicas. Y esas son las arquetípicas. Entonces, ¿cómo lo estudiamos aquí? Aquí decimos, vamos a coger el mito que sea, en este caso griego, y vamos a ver en realidad qué historia nos está contando de la humanidad, o a qué parte de la humanidad apela. O al menos, si estudiamos el mito desde la forma más imaginativa posible, imaginativa me refiero no puramente creativa o inventiva, sino con la mente más abierta posible, ¿qué estructuras fundamentales, qué gramática interna, qué estructura interna tiene? Si le quitamos la parte así más estética, que tenga que ver con lo imaginario, ¿cuál es la parte así más interna? ¿Cuál es la gramática? ¿Cuál es la historia que nos quiere contar y cuál es la estructura arquetípica que representa? ¿El oro de Latam o la Cerios? El oro de Latam no tiene proxy. Hola Cora, a ver si tenemos suerte y no te duermes. Espero que vieras el otro directo. Si no, pues o sea, si no, funada. Si no viste el otro directo, funada, porque lo hicimos para ti. Bueno, vamos allá. ¿A dónde se remonta el mito de Orfeo? Que vamos a llamar mito de Orfeo Eurídice, es el mito de Orfeo, ¿vale? Vamos a llamarlo por el mismo nombre para que no sea tan largo. Es una curranta, viene cansada ya, es una curranta y no me llama para quedar para tomarnos unos croissants. Coramelos, quiero que nos vayamos a tomarnos unos croissants. Si no quedamos estas navidades, te funaré. Te funaré tan fuerte que lo lamentarás toda tu vida. Sin exagerar. Hola, Enjor, buenas noches. Venga, vamos allá. Caos engendró a Gea. Y Urano y Gea tuvieron una hija. ¿Cuáles son? ¿Qué representan Urano y Gea? Gea
es la parte, o al menos el mito griego, en el que está representada la Gran Madre. ¿Vale? Y la Gran Madre proviene de lo femenino disforme o amorfo, como queráis, que es caos. Caos a veces a veces se refiere al caos como de forma masculina, en forma gramatical, semánticamente masculina, y a veces se refieren o nos referimos al caos, o los mitos se refieren al caos en forma femenina. Lo más normal es que los mitos se refieran al caos de forma femenina porque la función del caos, o al menos el elemento arquetípico que está representado en el caos, es femenino. ¿Y por qué es femenino? Porque es fundamental. Fundamental, anterior y primario. Entonces, lo primario, fundamental, siempre es femenino. ¿Vale? Y no confundir con Dios. Dios, por ejemplo, en el sentido judío-cristiano, es un principio masculino, pero es que Dios no es lo primario fundamental, sino que forma parte de un primario fundamental. De hecho, incluso en los mitos judeo-cristianos hay la presentación del Génesis judeo-cristiano, aunque el personaje principal o la deidad principal es masculina, que es Dios, y se enuncia y se habla de Dios en masculino como un ser padre que hace, es un padre hacedor, y además a veces es padre tirano, pero además es padre bueno, tiene diferentes características prototípicas. El comienzo del Génesis es una dicotomía masculina-femenina. Esto está en el libro, ¿vale? Lo explico en el libro, entonces me voy a callar porque no quiero daros el rollo. Caos es fundamentalmente femenino. Bien, Urano, dios de los cielos, y Gea, diosa también de los cielos y de la tierra, lo cual es interesante. Un ser como Urano que representa el Padre Universal como un gran padre, y Gea que representa la Gran Madre, tuvieron muchos hijos, diferentes hijos, no sé cuántos, me da exactamente igual. Pero principalmente engendraron a Mnemosine, a Rea y a Cronos. Además, también de la descendencia de Urano y Gea es Zeus Júpiter. En la gestación de Urano y Gea, si cogemos el gran principio masculino, es decir, el todo masculino y el todo femenino, y los juntamos para que produzcan algo que sea cada vez más concreto, y esa concreción se manifieste en un prototipo, ¿vale? ¿Cuál es el arquetipo que engendra, cuál es el arquetipo que encarna lo que produce lo universal masculino y lo universal femenino? Bueno, pues es una tétrada. Y esa tétrada son fundamentalmente dos elementos femeninos y dos elementos masculinos. El elemento masculino caótico es Cronos, que castra al padre, a su padre Urano. ¿Vale? Y el elemento, ese es el elemento caótico masculino, Cronos, que castra al padre. Y luego hay otros dos elementos, masculino y femenino, que son Zeus Júpiter, Rea y Mnemosine. Zeus Júpiter, es el elemento ordenado masculino. El caos masculino castra al padre. El orden masculino engendra. Y esos son los dos principios en oposición, masculino y masculino caótico y masculino ordenado. El masculino caótico es castra al padre porque lo hace en rebelión. El masculino ordenado, da igual la relación que tenga con el padre, pero su función fundamental es ordenar, gobernar y engendrar y reproducirse. Y tenemos dos principios masculinos opuestos que forman parte de los hijos de Urano y Gea. Cada vez que bajamos una generación, la relación entre el arquetipo y el prototipo es más distante. Porque al principio, Gran Madre y Gea,
La Gran Madre, que es algo como es muy abstracto, porque representa una multiplicidad de ideas y fenómenos, todos agrupados bajo un principio femenino. La función de Gea y la función del arquetipo de la Gran Madre están muy próximas, ¿vale? Quiere decir que hay muy poca diferencia entre el prototipo y el arquetipo. El prototipo es la manifestación, el personaje, y el arquetipo es la estructura anterior. Gea es prototipo, Gran Madre es arquetipo. Conforme bajamos una generación, cada vez que dos arquetipos, dos estructuras arquetípicas en su forma prototípica engendran cosas, quiere decir que las concretan. Y es curioso cómo de lo masculino a lo femenino más celestial se engendran dos héroes o dos, porque son héroes al fin y al cabo, los dioses romanos son todos de forma heroica. El padre, el hijo padre que castra y el hijo padre que engendra. No es casualidad. Existen y tienen que existir esas dos dimensiones de lo masculino. Pero sobre todo, engendran dos dimensiones de lo femenino. Rea y Mnemosine. A veces, en la mitología, Mnemosine no es el producto de Urano y Gea, sino que Urano y Gea dan ellos mismos a luz o engendran todas las versiones de los femeninos más especificados, como por ejemplo las musas o las ninfas, ¿vale? En otras versiones son diosas concretas las que son madres de las ninfas. En otras versiones simplemente es una diosa, en otras versiones es un dios. En otras versiones las ninfas estaban ya en el mundo antes de que se empezara a tirárselas una a otra a Zeus, ¿vale? Una tras otra. Eso más o menos no importa demasiado la proveniencia porque no es una cuestión genealógica, sino que las mitologías son ejercicios de concreción de ideas muy abstractas. Las dos ideas más abstractas, la receptiva y la activa, Gea y Urano, engendran 4 ideas, 2 femeninas y 2 masculinas. Y esas 2 ideas femeninas, que provienen de especificaciones de Gea, son una caótica y una no caótica. Rea es tirana y Mnemosine es ¿qué? ¿Cuál sería el principio femenino? Si tenemos que dividir el principio femenino general en 2 partes, sería una madre regidora, en este caso Rea, que aquí esta representación de Rea es como una diosa natural que gobierna sobre bestias. Mira, justo. En la imagen que has puesto de Rea aparece como una Potni Acheron o señora de los animales. Bueno, luego, Rea, por ejemplo, se especifica en otras diosas diferentes que son, Cibeles, así hasta llegar a Proserpina, ¿vale? Rea, no, Hera no, Rea. ¿Qué pone aquí? ¿Pone Hera? No, pone Rea. Rea, no Hera. ¿Vale? Sí, también parece que existía un río llamado Mnemosine, un río que además ponía y quitaba en memoria. Hay diferentes, efectivamente, hay diferentes... los nombres de los dioses y de los arquetipos también están colocados geográficamente. Pero no es únicamente en la mitología griega. Por ejemplo, en Mesopotamia eso también pasa y en Egipto también pasa. Y en las primeras versiones de la Biblia es difícil separar entre tribus, zonas, ríos, invenciones, etc. Todo está muy confuso. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que los mitos se redactaron con un lenguaje que tenía muchas carencias, porque era un lenguaje muy poco específico. Y además, imaginaos lo que se tiene que perder en las transcripciones, traducciones, en fin, muchas cosas evidentemente se perdieron, por desgracia. Bueno, el leteo quitaba la memoria y Mnemosine le otorgaba. Bien, ¿cuáles son las 2 funciones vitales de la feminidad? Bueno, pues una feminidad engendrante de hogar, que es la que elabora dinastía. Y esa elaboración de dinastía es una forma de gran madre, que es una madre regidora de la naturaleza, Rea. Y la otra es una madre poseedora.
¿Poseedora de qué? Del conocimiento. Es la parte pasiva de lo femenino. Entonces, lo femenino, lo pasivo es Mnemosine. Ahora lo explicamos. Lo femenino activo es Rea. Lo masculino activo es Zeus. Y lo masculino pasivo o lo masculino invertido o negativo es Cronos. Entonces tenemos como 4 polaridades. Cronos, masculino negativo, Zeus, masculino positivo, Rea, femenino positivo, y Mnemosine, o memoria, femenino negativo. ¿Y qué significa negativo aquí? Aquí negativo significa pasivo. Negativo no significa malo, significa pasivo. Pasivo quiere decir que es algo que existe y siempre ha existido. Es lo fundamental. Es el fondo sobre el que se dibujan las formas. Y ese fondo sobre el que se dibujan las formas, en esta mitología, se encarnó, es decir, se especificó en un prototipo que representaba la memoria. Y eso es Mnemosine. Mnemosine es la diosa de la memoria, la diosa a la que había que rezar para recordar, la diosa que representaba aquello que se quedaba guardado en la memoria, lo que se conservaba. Entonces, el sentido pasivo está en que es una mujer, primero, la que, como la memoria, una vez que algo aparece, se queda flotando en el aire o en la mente y se conserva, ¿vale? Y esa virtud de permanecer a través del tiempo, esa permanencia es femenina. Porque es una permanencia que consiste en no desaparecer, no hacer nada, quedarse igual, no cambiar independientemente de las circunstancias. Y eso es un principio femenino. Eso es un principio femenino. Bien. A veces Mnemosine era la misma madre de todas las musas. Otras veces Mnemosine era la misma musa de la memoria. ¿Qué significa musa en mitología griega? Bueno, el significado no lo sé, porque yo no sé griego y mucho menos este tipo de griego. Pero las musas eran las personificaciones prototípicas de los arquetipos de las virtudes, de unas virtudes muy concretas, las virtudes de operar en cultura. Las virtudes de operar en cultura, pues astronomía, baile, poesía, danza, las musas, como virtudes, representaban artes, ciencias, técnicas, cosas que hacer en cultura. ¿Y por qué lo representaban? No es que representaran el hecho de hacerlo, sino que se les atribuía a ellas la capacidad de inspirarlo. ¿Significaba que eran diosas o entidades mágicas creadoras? No. Significaba que eran entidades femeninas que habitaban o encarnaban ese don en particular, ese hecho abstracto en particular, la danza. O mejor, la memoria, la diosa de la memoria, Mnemosine. La encarnaban porque existía, y el hecho de que tú tuvieras memoria es porque la memoria en ti siempre había existido, pero la ninfa te permitía que esa memoria saliera a la luz. No te la otorgaba, sino que permitía que la memoria que existía fluyera a través de ti. Muy platónico, ¿eh? Y a eso le llamaban inspiración. Es como si atribuyeran a las cualidades no a una virtud operatoria del individuo, sino que el individuo operaba siendo canal de una virtud inspirada, o es decir, permitida por las musas. La declamación, la gran olvidada de las 6 artes de la antigüedad, pues sí, la verdad es que sí. De hecho, normalmente las grandes obras griegas vienen comenzadas con un rezo a las musas, sí. Sí. ¿Habéis entendido? Es bastante hippie, ¿verdad? Pues es que no es casualidad tampoco. Porque el movimiento hippie, ¿qué es? El movimiento hippie no deja de ser un New Age. Y lo New Age proviene de una forma de estar en el mundo que pretende ser pasivo-pasiva. Pretende ser canal de algo inefable, de algo que no tiene forma. Entonces, o sea, en realidad el movimiento Pachamama, ¿qué es? Al contrario que Rea, Pachamama viene de la parte de la polaridad pasiva de lo femenino, es decir, de lo femenino. Porque la Pachamama pasiva está nombrando algo sin forma
que produce cosas que se sienten, se viven, pero no se comprenden, no se determinan, no se concretan. Y lo llaman fluir, efectivamente. ¿Veis? ¿Veis el arquetipo? No es una invención, no es una casualidad, esto es una forma de pensar que existe a través de todos los tiempos. Todos los individuos tenemos esta forma de pensar. Aquí está manifestado, encarnado en forma de prototipo. Es parecido a los genios romanos, por eso a alguien listo se le dice que tiene ingenio, es decir, que estaba inspirado por un espíritu. Exactamente. Exactamente. La versión femenina de eso, ves que además dices inspirado por un genio, la parte masculina es el genio el que poseía y te lo permitía. Las musas no poseían las artes. No es lo mismo poseer que ser una guardiana. La posesión proviene de lo masculino y es héroe, heroica, ¿vale? Es guerrera, es activa, es un instrumento, como por ejemplo en la flauta, en la lira, todas esas herramientas activas incluso de las artes. ¿Quién las poseía? Las poseían, como vamos a ver, héroes masculinos o dioses o prototipos masculinos. Incluso en la parte masculino-pasiva, que es la parte engendrada por la feminidad pasiva y la masculinidad activa, ahí está la cuestión, que es muy, muy, muy polar. Incluso en eso, las armas eran instrumentos. Cuando lo hacía una mujer, la mujer no tenía un instrumento y te enseñaba, sino que la mujer te permitía que la música fluyera a través de ti. Es la forma pasiva femenina de contemplar el proceso creativo, el proceso de acontecer. Y existen acontecer, que es un suceso que se permite de forma pasiva fluir, por eso el agua es femenino, y existen los aconteceres de forma activa, que son aquellos duendes, aquellos dioses, aquellos genios que te enseñan haciéndolo. No he entendido eso, Pródico, lo siento. Me habría gustado, pero no lo he entendido. ¿Vale? Bien. Pues vamos a dejar de lado a Rea y a Caos Cronos. Caos masculino y orden femenino. Rea y Cronos. Lo vamos a dejar a un lado por ahora. Y nos vamos a centrar en Zeus, Júpiter, Zeus, y Mnemosine. Bien. Zeus y Mnemosine tuvieron una hija. Y esa hija era Calíope. Calíope era la musa preferida de reyes y emperadores y grandes señores, pues era la musa que se decía acompañar a reyes y emperadores por ser la permisiva, la dueña, la guardiana, la poseedora, por ser en sí misma la existencia de la poesía y la elocuencia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues la poesía y la elocuencia significa que en realidad Calíope no era la dueña de los poemas o la musa de los poemas, que también, sino que estaba encarnando una virtud muy particular, que es que la capacidad de convertir lo implícito en explícito. Eso es la elocuencia y la poesía. La elocuencia es la que convierte en discurso lo implícito formal y te permite articular palabras lógicas y te permite convertir el lenguaje para articular cosas con sentido, te permite dar forma y te permite convertir la inspiración en logos y el logos en verbum y el verbum en una estructura, en un corpus. Marsias fue un sátiro que se atrevió a desafiar a Apolo a una competición musical, la perdió y fue desollado por el atrevimiento. Ok. Muchas gracias, Pródico. Eso es lo que permitía Calíope. Calíope es como aquella diosa que permitía que se te abriera el grifo de convertir lo implícito en explícito. Si tenías emociones, convertirlas en palabras poéticas. Si tenías ideas, convertirlas en discursos. Y entonces acompañaba a los grandes reyes. Acompañaba a los grandes señores. ¿Por qué? Porque grandes reyes y grandes señores siempre iban acompañados de dos cosas. El poder para convencer
con el discurso ideológico y el poder para convencer con el discurso poético. Y en una especie de guiño a la historia, todos los reyes tenían su ideario intelectual y eran revestidos de su propia leyenda por los bardos y los poetas que narraban sus gestas, disfrazándolas de magnificencia cuando no era necesario que lo hubiera. Porque como reyes y señores deben tener la capacidad de convencer a los inteligentes y a los no tan inteligentes. A los inteligentes con palabras y a los no tan inteligentes con poesía. Yo soy la antielocuencia, convierto lo sencillo en inteligible. Bueno, a ver, eso no es la antielocuencia, Pato. Convertir lo sencillo en inteligible no deja de ser un femenino pasivo. Te falta canalización, pero eso sigue siendo, Pato, sigue siendo dominio de Mnemosine. Lo que pasa es que te falta Calíope, ¿vale? Pero no eres antielocuencia, te falta elocuencia, que no es lo mismo. No puedes ser antielocuente. ¿Por qué no puedes ser antielocuente? Porque no existe lo contrario a convertir lo implícito en algo menos. No, lo implícito existe, está. Tus ideas de fondo existen, están. Tienes un logos sin forma en el fondo de tu mente. Lo único que tienes que hacer es canalizarlo. Pero no puedes ir más atrás de lo que existe como fundamental. No puedes retrotraerte más allá de Mnemosine. ¿Cuántos estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Sucedía lo mismo con la filosofía, explicar lo que todo el mundo conoce en un lenguaje que nadie entiende. ¿Sí? Vale, pues eso también es Calíope. ¿Y qué es eso que todo el mundo conoce? Que está en la cabeza de todos. Que existe desde siempre, pero que falta por expresar en palabras. Pues eso también es la memoria. Eso también es la memoria. Yo sí lo entiendo. En lengua y literatura explicamos el género lírico así. Me encanta. Yo lo he entendido y me suelo perder mucho en estos temas. Pues si te pierdes y no me preguntas, mal, Sangarot. Muy mal. Vale, perfecto. Bueno, pues la memoria, el conocimiento, la psique o el intelecto pasivo, incipiente, existente en la mente del hombre por el mero hecho de serlo, es la memoria, lo que siempre ha estado ahí. Solamente que te permite llamarlo y traerlo, el permiso de llamarlo y traerlo es de Mnemosine. Y el permiso de lo que has traído a través de Mnemosine, convertirlo en algo articulado, es de Calíope. Entonces, Calíope es femenina como su madre y trabaja con la parte intelectual pasiva, pero tiene el don de Júpiter, que es el de engendrar. Y por eso es hija de lo femenino femenino y de lo masculino masculino. Chan chan. Espero que Pirata lo esté viendo. Bueno, yo quiero que lo vea. Bueno, este vídeo lo subiremos a YouTube también. Yo que sí que hay gente que quiero que se lo vea y quiero pasárselo. Bueno, entonces, ¿con quién se casa Calíope? Bueno, paralelamente a Calíope es importante comprender que hubo una pareja, que es Apolo y Urania, que son una especie de segunda versión de la pareja de Calíope y Apolo que vamos a ver ahora. Apolo y Urania son unos prototipos que están al nivel de concreción, de explicitud, al que está Calíope, Cibeles y las primeras formas de Apolo. Porque Apolo tuvo muchas formas, es decir, Apolo fue una forma masculina a la que se le fueron añadiendo atributos, añadiendo atributos, añadiendo atributos. Mientras lo femenino se iba dividiendo y de Calíope luego salieron un montón de musas, de las musas salieron otras ninfas y luego se inventaron que el origen, bueno, se inventaron o diseñaron que el origen de las ninfas, las musas, eran unas titánides que existían también. Mientras lo femenino se multiplicaba en formas, lo masculino permanecía en una forma y se incrementaban atributos.
Bueno, pues para otro día hablaremos de Apolo y Urania, que es la verdad es que es muy interesante. Pero los vamos a dejar aparte como la última forma antes de que lo masculino y femenino se empezaran a volver de la locura. Iba a entrar, pero me he arrepentido porque son las 11. Las mujeres complicándolo todo, no lo sé, pero desde luego lo femenino tomando muchas formas. Lo femenino tomando muchas formas. Porque mitológicamente, arquetípicamente, a lo femenino hay que darle una forma. Porque los conceptos femeninos, si no les das una forma poética, es decir, emocional y visual, es muy difícil de transmitir. Sin embargo, basta una figura masculina para hablar de todos los dones de lo masculino. Porque los dones de lo masculino son más explícitos. Masculino explícito, femenino no explícito. Bueno, pues Calíope, musa de la poesía y la elocuencia, guardiana entonces de la capacidad de canalizar lo pasivo en palabras, se casa o se junta o lo que vosotros queráis con Apolo. Apolo fue el primer gran dios hijo. ¿Qué es gran dios hijo? Apolo es el sincretismo perfecto, la síntesis mejor, perdón, no sincretismo, la síntesis perfecta de dios y héroe. Antes, por debajo de Apolo, más bien lo que hay son semidioses, héroes, ¿vale? Apolo es la síntesis perfecta entre un dios y un héroe. Apolo es la virtud masculina, es el hombre que posee todas las habilidades, el hombre perfeccionado, el hombre que tiene dominio y además está hecho de pasta divina. No es todavía, ¿vale?, la concreción, la síntesis de un hombre que tiene un don divino, pero que es en su mayor parte hombre y que por lo tanto tiene que volver a reconquistar su divinidad. No, Apolo es puramente divino y además tiene todas las virtudes posibles. ¿Y qué virtudes son? Las que están desarrolladas en sociedad y que para que una persona las tuviera debía o permitírselo una musa o ir a rezarle a Apolo para aprender de Apolo. Y son la religión, era también el dios de la muerte súbita, porque era el dios capaz de hacer así y negarte la existencia, el dios de las plagas, el dios de la belleza, de la perfección, de los pastores, de los marinos, de los viajantes, de los... un montón de cosas. Apolo era las virtudes, pero porque era la virtud. Y entonces por eso, como arquetipo de virtud, se le atribuían capacidades honrosas. Y esas capacidades honrosas, poderosas, a veces que encarnaban un dominio, como la capacidad de repente perder la vida, ¿no? Y el misterio de un hombre que no sabes cuál es cuándo va a darte o quitarte la vida, por eso era el dios de la muerte súbita, era como si Apolo fuera el hijo pijo, y así lo era, de Zeus. Zeus cuando se cabreaba, y sabías que Zeus se cabreaba por su capricho, pero no sabías cuando Apolo se cabreaba. Es cierto que había algunas, no me refiero a que no hubiera historias que explicaran o no explicaran los cabreos de Apolo, sino que Apolo se inmutaba menos y era como más volátil, mucho más voluble, más infantil, mucho menos de la pasión del padre que dona y niega posibilidades. Apolo era un poco más caprichoso, impredecible, mucho más humano y al mismo tiempo mucho más de motivos mucho más difíciles de comprender y también más complejos. Hay que... cualquier película americana que hayáis visto que hay un padre rico, medio putero, que es el malo de la película, que el señor de las drogas es un Zeus. Vale, pues el hijo pijo, que lo tiene todo y que es medio bueno y que al final se va a ir con la doncella para salir de ese mundo de drogas, como en Romeo debe morir, eso es un Apolo. Claro, Zeus es un padrino y Apolo es la siguiente generación, que es un poco más táctica, menos, ¿vale? Joven, mucho más joven. Pues eso es un Apolo. De la hija de Zeus y Mnemosine, Calíope,
Cuando Calíope se juntó con Apolo, que es el príncipe de las habilidades, engendraron a Orfeo. Y este es Orfeo. ¿Qué representa Orfeo? ¿El ser infantil y al mismo tiempo virtuoso no es una combinación extraña? No. Bueno, extraña. A ver, a lo mejor te puede parecer contraintuitiva, pero cualquier... A ver, Ángel, quiero que te imagines un hombre pijo, cuando digo pijo es de familia bien, que tiene muchísimas virtudes porque las ha podido estudiar, porque las ha aprendido de los mejores maestros, pero al mismo tiempo es completamente infantil, caprichoso y no ha salido al mundo real todavía porque no ha tenido que ganarse nada. Y entonces es él como el rey del instituto. Imagínate al rey pijo del instituto. Atenea sería contrapartida de Apolo. No, Atenea es una gemela de Apolo. Es como una hermana. Es que contrapartida... Bueno, o sea, efectivamente, Zac Efron. Sí, Zac Efron es muy Apolo, efectivamente. Sí, Zac Efron me gusta como Apolo. Es muy Apolo. Mucho, sí. Atenea sería contrapartida. Es que contrapartida, o sea, Atenea simplemente es una hermana de Apolo. La gemela es Artemisa, efectivamente, sí, eso es. La gemela es Artemisa. A ver, espera. Sí, eso es. Apolo y Artemisa son los gemelos. Atenea. Bueno, Atenea sigue siendo. Pero Atenea sigue siendo hija de Zeus y por lo tanto hermana de Apolo, pero no es la gemela. De eso hablamos en el directo anterior, creo. Virtuoso es diferente a buena persona, pero sí, lo acabo de decir Ángel, las virtudes son capacidades. Virtudes en tanto capacidades propias de una persona de alcurnia, de honor, de enseñanza, de... Eso es una virtud. No estamos hablando de virtud en el sentido moral cristiano, estamos hablando de virtudes en tanto capacidades técnicas, como las de las musas. Sí, además Atenea es un dolor de cabeza de Zeus. Nace porque... Bueno, nace no, sino que el nacimiento de Atenea es la cabeza de Zeus abierta. Ser virtuoso al piano, por ejemplo. Ser virtuoso al ligar. Bueno. Vale, nace Orfeo. ¿Y qué es Orfeo? Orfeo es una especificación de Apolo, que es una especificación de Zeus, que es una especificación de Urano, que es una especificación de Caos. Entonces, Caos, gran padre, padre regidor, hijo de gran padre regidor, Orfeo. Hemos trazado esa historia. ¿Y cómo es Orfeo? Orfeo era virtuoso con, evidentemente, las virtudes de su madre, que eran la poesía y la elocuencia. Y la manifestación de la virtud o la articulación de la poesía y la elocuencia está encarnada en la lira. No es que no se dice de Dionisio que tuviera capacidad de ser virtuoso con las palabras, sino que simplemente sabía y le ponía palabras a canciones. Entonces, Orfeo, gracias, lágrima. Orfeo le ponía palabras a canciones y con sus canciones enamoraba a todos los demás. Podríamos decir que Orfeo es el hermano pequeño de Apolo, y donde Apolo tiene un montón de virtudes, Orfeo era el guapito hippie que se pasaba tocando la guitarra, en este caso la lira, y que perfecciona el arte de encandilar con la música y las canciones, que también requieren palabra, porque las canciones son poesía, ¿vale? A todo el mundo a su alrededor. El gran poder que tenía Orfeo era que su lira y la lírica que salía de la lira conmovía los corazones de aquellos que escuchaban sus canciones. O sea, tenía el poder de, mediante su arma, que era la lira, que es la versión apolínea de Orfeo,
conmover aquellas emociones incipientes en los demás, que es la parte femenina, Calíope y Mnemosine. Y por ejemplo, tenía la capacidad de conmover corazones trayendo la melancolía, o no la melancolía en tanto depresión, sino los recuerdos más tristes y el sentimiento de la distancia del hogar, que es algo que alberga su abuela, la memoria. ¿Vale? No sé si manipulador, pero desde luego, o sea, más la versión más manipuladora de la divinidad, de el tío tóxico que te lía la vida, es una versión apolínea o un hermano de Apolo prometeico que es Hermes. Y después de Hermes, mucho peor, Dionisio. ¿Vale? Dionisio y Hermes fueran las partes más oscuras de Apolo y Orfeo. No porque estuvieran familiarmente conectadas, sino porque tenemos aquí una tétrada que consiste en la virtud activa, la virtud pasiva, de coleccionar virtudes y tener el encontrar o cifrar o descifrar, que es lo que hacía Hermes, de ahí viene la hermética. Construyó la lira de Apolo, fijándose en el diseño de Dionisio, que fue el que inventó la lira. Veis que son 4 hermanos, en las que hay como 4 polaridades. Apolo es el activo que posee las virtudes y Prometeo es el que posee los secretos. Y los dos como hermanos pequeños, que son Dionisio, que hablaremos de él la semana que viene, y Orfeo. Dionisio lo vamos a dejar un poquito aparte, porque es muy, muy especial. Muy, muy especial. Probablemente el arquetipo más especial de toda la mitología griega. A mí, por lo menos, es mi preferido. Soy más Dionisio que Apolo. Bueno, Orfeo entonces utilizaba la lira como forma de remover a los demás. Esto amerita que reaccionemos al relato de Orfeo de Fabián C. Barrio al final del directo. Es el Orfeo más romántico que he ido jamás. No vamos a reaccionar a un vídeo entero porque eso es muy largo, Ángel. Otro día si quieres. Bueno, Orfeo tenía ese poder. Bien. Orfeo tenía una novia. Y esa novia se llamaba Eurídice. Eurídice era la minita preferida de Orfeo. De todas las minitas que Orfeo tenía a su alrededor mirando y rogándole por la música de la lira, quiero que os imaginéis a Orfeo como el típico universitario joven que se lleva la guitarra al campus, ¿vale? Y no tiene tanta capacidad de palabra como tiene Apolo, ni parece que haya heredado de Calíope la elocuencia, sino que lo que es elocuente en Orfeo es la misma lira, ¿vale? Y aunque su virtud no es producir palabras, necesita de las palabras para hacer canciones. Así que gobierna, a diferencia de Hermes y Apolo, la parte menos intelectual y más pasiva. La pasiva de los 4 es Dionisio. ¿Vale? Bueno, pues Orfeo tenía una minita preferida. Y esa minita preferida se llamaba Eurídice. Fijaos qué cuadro más bonito. Me encantan estos colores. Además, esto está muy bien porque esto es el inframundo. Me encanta, me encanta, me encanta. Harry Styles. Bueno, un poco Harry Styles. Lo que pasa es que yo Harry Styles lo tengo por un tío bastante listo. Y no es de coña. No un listillo, ¿eh? Listo. Listo. Eurídice iba huyendo de un pastor fauno. Y ese pastor fauno era un pastor fauno, con pastor fauno me refiero que era un personaje que vivía en los bosques y era una un habitante de lo rústico que no tenía reparos en raptar una jovencita para echársela de esposa. Eurídice estaba huyendo de un pastor fauno, no era un fauno en realidad, pero la idea sigue siendo la misma. Alguien que habitaba en la parte más, ¿cómo diríamos?, pueblerina de la historia olímpica.
Y mientras huye de una persona que la quería, de un individuo pueblerino que la quería raptar para poseerla, es mordida por una serpiente. Las serpientes son animales que se esconden entre la maleza y que te dan muerte sin que puedas advertirlo. Entonces, es un símbolo de cómo lo salvaje es peligroso sin avisar, sin motivo y sin razón. La muerte incomprensible, porque no había ninguna moraleja, de Eurídice hace que Orfeo se deprima muchísimo. No estoy dando una, lo siento, tengo sueño. Que Orfeo se deprima muchísimo. Y entonces Orfeo, en la máxima expresión de lo que viene siendo un emo, se pone a tocar la lira de forma lamentable hasta que por su música dioses y ninfas se deprimen también. Y entonces le dicen, bueno, de verdad, o sea, estás muy triste, nos estás contagiando la tristeza, se te ha muerto la novia, no puedes pensar en otra cosa. ¿Por qué no te llegas al inframundo y te la intentas sacar de ahí? Y así nosotros podemos vivir y dejas de estar todo el rato deprimiéndonos a los demás. ¿Vale? Dioses y ninfas le animan a ir al inframundo y entonces Orfeo baja al inframundo o viaja al inframundo lira en mano. Y con pocos detalles, pero con mucha contundencia, los mitos cuentan cómo Orfeo se abre paso a través de los terrores u horrores del inframundo, demonios, bestias, abismos, enemigos, muertos, almas en pena, etc., tocando la lira. Y es la única persona, dice el mito, capaz de defenderse del inframundo provocando emociones en los mismos muertos. Los mismos muertos no es que los mitos digan estrictamente mismos muertos, sino que la gente en el inframundo ya ha perdido toda su capacidad de comprensión, de compasión y su sentido, porque la gente en el inframundo habita el abismo del no tener nada que perder. Entonces, que la gente del inframundo, que es las almas más perdidas de todas, los individuos con menos motivación que pueden existir, se vean conmovidos y detenidos por la música de Orfeo, eleva la capacidad de Orfeo a un poder descomunal. O por lo menos o sea, es el asombro que provoca la historia de que una lira, o sea, una persona a base de cantar, pueda convencer incluso a los mismos muertos de que le dejen vivir. Entonces, en realidad es una canalización de Nemosine. Es una canalización de las figuras de lo eterno que alberga incluso a aquellos que están muertos por el mero hecho de que alguna vez estuvieron vivos. Y por el mero hecho de que alguna vez estuvieron vivos, la lira y el poder de Orfeo puede conmover a las almas que han perdido toda esperanza. Que no es poco, lo que cuenta el mito. La catábasis de Orfeo, la caída a los inframundos de Orfeo, es una caída musical, una caída que se produce mientras él va cantando su canción y produciendo su música y su sonido. De tal forma que los males del mundo no le atañen, no le duelen. No tiene miedo, no, se libra. Vale. Hay un detalle. Y es que el inframundo se va, pero no se vuelve. Porque al inframundo, como al infierno, todo el mundo va, pero nadie quiere. Y la única forma de acceder al inframundo es morir. Y la muerte implica un paso, un cambio sustancial y un abandono de la posibilidad de la vida, y al infierno solamente se va sabiendo que uno no va a poder volver. Eso es lo que implica la muerte. La muerte es un paso irreversible, un cambio irreversible a peor. La diferencia entre las catábasis de muerte y la catábasis de Orfeo es que Orfeo no muere. Orfeo nunca pasa la barrera heroica de tener que perder la vida para llegar hasta el inframundo con habiendo asumido una desesperanza. Significa que Orfeo nunca tiene que morir, nunca tiene que
darlo todo por perdido, nunca tiene que atravesar el umbral de perder la vida. Cuando cuando el héroe masculino o la masculinidad heroica llega a su apoteosis, uno de los pasos de la apoteosis es asumir que lo va a perder todo. Y la asunción de que lo va a perder todo es lo que hace que deje de... O sea, que se vea liberado de todo el miedo, porque como ya lo has perdido, ya has pasado por el miedo, ya has vencido al miedo, ya no te importa perder las cosas, porque ya estás dispuesto a entregarlo todo simplemente por el mero intento de luchar contra el mal. Ese liberarte del miedo es un arrancar y romper cadenas que te convierte en un instrumento de increíble potencia y de eficacia en la lucha contra el mal. Pero claro, ese ejercicio requiere de un desprendimiento, y ese desprendimiento requiere pasar por los infiernos, porque tienes que aprender qué cosas son importantes en la vida y qué cosas no, perdiendo las cosas no importantes y aprendiendo a vivir únicamente con lo esencial, por ejemplo. O existe un viaje iniciático en el que ves toda tu vida pasar por delante de tus ojos y por lo tanto mueres. Y pasas por el terror de la muerte. Pero Orfeo no. Orfeo dice, bueno, voy a ir a donde están los muertos sin morir. Y voy a protegerme de las consecuencias de ser un vivo en el mundo de los muertos, que es que todo el mundo va a querer acabar conmigo, pues en el mundo de los muertos todo el mundo envidia a los vivos. Y voy a saltarme las reglas a base de ser un dicharachero musical, a base de mis encantos. Es ni más ni menos que una persona que llora tan fuerte que a él no se le aplican las reglas que se le aplican a los verdaderos héroes. Entonces Orfeo vive la desgracia, pero no está viviendo un verdadero sacrificio. Está viviendo un duelo o una pérdida, pero no el sacrificio. ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? Sí. A lo histriónico. A progre. A hippie. ¿Verdad? Está destrozando a mi Orfeo. Bueno, Orfeo tiene buenas cosas también. Orfeo no deja de ser, por ejemplo, también el espíritu romántico. El espíritu romántico de la persona que ha perdido el amor y está dispuesto a morir de hambre porque su vida ya no tiene color ni sabor. Y dices, bueno, macho, está bien, pero eso es muy poco heroico. Es el héroe dramático, es el héroe romántico, es el héroe que muere solo, pobre, escribiendo poemas de amor, de lo más bohemio posible. Fue a buscar a Eurídice. Sí, por supuesto, fue a buscar a Eurídice. Y tuvo miedo al ir a buscar a Eurídice, pero no se sacrificó del todo. ¿Y qué es lo que le pasó? Que al no sacrificarse del todo, fue una persona, o sea, fue un prototipo que descendió a los infiernos en una catábasis, pero fue una catábasis ligeramente diferente a otras. Y era una catábasis que, al igual que otras catábasis como por ejemplo Teseo, no asumieron muerte. Teseo tampoco asumió muerte. Entró en el laberinto tomando un hilo que le concedió Ariadna. Por lo tanto, Teseo nunca entró en un laberinto. Para Teseo en realidad era una línea recta, torcida, no un laberinto, porque siempre supo salir del laberinto. Teseo no lo habría conseguido. Eso no hace que Teseo no sea un héroe, pues tuvo que enfrentarse al mal. Eso no hace que Orfeo no fuera un héroe, pues tuvo que enfrentarse al terror. Sino que son héroes cuyo vínculo con el misterio de lo femenino, con la memoria, con la emoción, les dan no unas ventajas, porque no quiero decir que sean menos heroicos o más, pero representan una parte de la vida en la que no hay un desligarse de lo femenino. No son héroes de hacendado. Son mitos. Y esta es una de las versiones analíticas del mito. Entonces sí,
Es muy romántico que Orfeo fuera a buscar a Eurídice. ¿Pero qué le pasó? Hades y Perséfone le dicen, después de que Orfeo ablandara su corazón con la lira y en lugar de negociar, pues les convenciera por dándoles toda la pena del mundo, Hades y Perséfone, señores del inframundo, le dicen, mira, si consigues salir del inframundo sin mirar a tu amada, te la devuelvo. Tu amada está muerta. Me voy a saltar las reglas del inframundo, porque me estás dando muchísima pena. Me voy a saltar las reglas del inframundo si tú, que hasta ahora no has acometido ningún viaje verdaderamente heroico, sino todo solamente como pseudo-heroico, muy de víctima principal, a lo Harry Potter. Orfeo es el Harry Potter de los mitos. Si sales del inframundo sin mirar a tu amada, te la devolvemos viva. Pero claro, eso significa que tienes que salir de aquí, ya sabemos que tú puedes salir, pero tienes que salir de aquí pasando la prueba de dominar el deseo de deshacerte por tu amada. Entonces, por mucho que tengas miedo de perderla, no puedes mirarla. O sea, tienes que vencer al miedo de mirar a tu amada. Al miedo de no mirar a tu amada y que no esté ahí. El viaje, la anábasis de Orfeo del inframundo al mundo exterior, es una anábasis fracturada, fraccionada, truncada. No consigue lo que quería. Justo antes de llegar al umbral que separaba al Hades de la tierra, no pudiendo resistir más la tentación, Orfeo se da la vuelta y Eurídice, que todavía no había atravesado el umbral, se desvanece. No, porque eso fue un castigo para Lot, para la curiosidad de la mujer de Lot, no para su marido. No es lo de la sal. Se parece, pero no es lo de la sal. Porque aquí lo que estamos haciendo es demostrarle a Orfeo que por mucho que él pueda manejar las emociones ajenas contagiándoles de su lamentable lo que sea, tiene que salir al inframundo y no solamente salir, sino hacer el sacrificio o el acto de fe de que incluso cuando haya salido todavía tiene que esperar a que salga Eurídice y temer que después de todo el viaje puede que Eurídice no lo haya conseguido. Le ponen a prueba de la siguiente manera. Sé que tienes, tienes debilidad por tu amada, porque uno de los problemas que tenía Orfeo es que perdía el culo por Eurídice, pero a unos niveles brutales. O sea, para que el tío más ligón del mundo esté encandilado por una minita, ojo, cuidado. Que tengas la capacidad de hacer que todos te admiren y que tú que tengas una fijación por una minita, es como tremendamente incel. O sea, Orfeo es tremendamente incel. Porque la obsesión que tiene por la minita es una obsesión no heroica. Es amor, sí, pero es una obsesión no heroica. Primero porque no tiene que dar la vida por ella, porque no tiene que morir por ella, no tiene que cambiarse ni sacrificarse por ella. Lo único que le dicen es que por un momento deje de dejarse llevar, valga la redundancia, por la voluntad de estar todo el rato suspirando por la amada. Y que asuma el peligro de perder verdaderamente a Eurídice para siempre. Y que cuando salga del final del camino del inframundo diga, a lo mejor Eurídice no lo ha conseguido. Entonces tengo que esperar, tengo que asumir que puede que Eurídice no lo consiga porque tengo que cumplir las normas. Pero no las cumple. No las cumple porque no está acostumbrado a tragarse su emoción. No está acostumbrado a... No puede. Y entonces se da la vuelta, mira a Eurídice y Eurídice desaparece. No muere, desaparece. Significa que Eurídice nunca se materializó de verdad. Eurídice nunca existió. Pues una versión de Platón, Platón interpreta esto diciendo, no, Hades y Perséfone nunca le dieron a Eurídice, le dieron una sombra de Eurídice, una ilusión de Eurídice. Porque primero sabían
que Orfeo iba a fallar. Y segundo, la muerte de Eurídice era ya desde un principio irreversible. Entonces lo único que le dieron fue una imagen que desapareció en cuanto Orfeo falló en su prueba. Era una ilusión. ¿Qué representa? Representa la historia de lo masculino. Romántico, en el sentido romántico gótico, ¿no? Romántico, romántico emo. Romántico... no me va a salir. Lo he dicho antes. Bohemio. Representa a la mente bohemia que está continuamente suspirando por la minita, pero nunca sacrificándose por la minita. Entonces, el estar continuamente suspirando por la minita, quejándose de haber perdido a la minita, quejándose de que no la puede conseguir, quejándose de que su minita está muerta, eso es el bohemio y soñador. Hippie, bojo, romántico. El quejarse de que la minita está siempre muerta en realidad es una actitud femenina. ¿Vale? No deja de ser una estrategia tremendamente pasiva y por lo tanto femenina. Femenina en el sentido arquetípico, pasiva, como el lamento de la madre. Y los hombres débiles por parte de madre y por parte de padre, que son los hippies, que son los progres, los hombres más progres, no dejan de ser hombres que pasan la vida suspirando por la feminidad, pero son incapaces de hacer algo por sí mismos, sacrificando la posibilidad de tener minita. Sino que lo que hacen es sacrifican su virtud para dedicarse a cuestiones como, yo qué sé, el feminismo. Entonces, Orfeo es un hombre feminizado, es un arquetipo de lo masculino feminizado, lo masculino que no está completamente masculinizado arquetípicamente. Orfeo intenta regresar al inframundo, pero Caronte le dice: primero, yo soy inmune a tu lira, ¿vale? Y segundo, estás vivo, y aquí no entran los vivos. Así que lo siento, pero vas a tener que seguir deprimido. Así que hay diferentes versiones sobre la muerte de Orfeo. Hay una versión en la que Orfeo es descuartizado, que es muy típico de las muertes de los héroes. Hay otra pues, en la que le devora un dragón, un monstruo marino, una serpiente. Y luego hay otra que dice que muere solo y triste, a pesar de que seguía teniendo a todas las mujeres del mundo babeando por la música de su lira, pero él quería a la suya. Es decir, tenía un montón de mujeres reales, que es lo que representan las ninfas, jóvenes reales, pero él quería su lira. Él quería su lamento, él quería su idealización, la minita ya imposible. Entonces, no deja de ser un final trágico en el sentido de que se pasó toda su vida llorando por... o sea, lo que hizo fue morir de pena. Morir de pena en tanto nunca hizo nada por conseguir otra mujer o conseguir su propia felicidad, sino que vivió en el lamento perpetuo. Bueno, hasta aquí hemos visto estas 4 figuras arquetípicas. Estas 4 figuras arquetípicas son, bueno, estas 4 figuras aquí ahora mismo, estos 4 arquetipos en la forma del tarot, son la feminidad madre y la feminidad instintiva. La feminidad instintiva, las musas, la feminidad instintiva, las sacerdotisas, la forma de las sacerdotisas son las calíopes o incluso... puede que, bueno, Eurídice no tiene demasiado, pero las Perséfones, las calíopes, las formas, incluso a veces, no, Cibeles ya no tanto, pero podría perfectamente serlo, ¿eh? Pero no tanto porque Cibeles es mucho más la feminidad expresa, la feminidad expresada, la feminidad mujer, no la feminidad mistérica. Pero las mujeres que albergan cuestiones y que son guardianas de lo mistérico, como Mnemosine o Calíope, son sacerdotisas, son arquetipos de sacerdotisa. Emperatriz del tarot son las grandes madres,
como Gea, Rea, Caos, todo eso son grandes madres. Y luego tenemos a las dos versiones de lo masculino. Y son dos versiones de lo masculino implícitas, que representan, yo no diría Apolo, pero desde luego el loco y el mago son respectivamente Hermes y Dionisio. ¿Y quién es quién? Amigos. ¿Cuál es la diferencia entre Hermes y Dionisio? Dionisio es lo femenino, lo negativo, negativo. Y Hermes es la polaridad activa, secreta, ¿vale? Implícita, secreta, masculina. Entonces, tanto el loco como el mago son arquetipos que se han interpretado en las formas más mistéricas, o por lo tanto, en las formas más abstractas de magia moderna y posmoderna, como representaciones de Hermes y de Dionisio. Y hay una forma específica, que es de ahí donde está el dios sin nombre, que no deja de ser una iconotropía, ¿vale? Por lo tanto, en cierto sentido, una invención, que son todas las formas de dioses modernos que tienen que ver con la magia, el poder de la intuición, el atravesar umbrales y el saltarse las reglas de la naturaleza, que es el hacer trampa. Dioses alquímicos. La alquimia es el proceso por el cual cambiamos la sustancia interior. Entonces, la alquimia, aunque tiene el objeto de convertir el plomo en oro, es decir, la alquimia, aunque tiene el objeto de transformar la materia, y por lo tanto sería el objeto de conseguir el poder de cambiar las cosas en el exterior, en realidad nunca se consigue, pues la piedra filosofal es una utopía. Y como buena utopía, todo se queda en burdos intentos de hacer trucos de magia. Y eso es lo que representa Le Bateleur, o el mago. La capacidad incipiente de hacer magia, pero que no deja de ser juegos intelectuales. Y esos juegos intelectuales que pretenden ser magia sin conseguirlo, es lo que al fin y al cabo es la hermética. Entonces, si yo tuviera que clasificar estos dos arquetipos, aunque normalmente las interpretaciones así más mistéricas dicen que el loco es Hermes y Dionisio es el mago, yo prefiero clasificarlos al revés, y esto va para el siguiente libro. Hablaremos, puede que sí, la semana que viene yo creo que hablaremos un poco de Dionisio. Orfeo inspiró toda una serie de cultos que se llaman cultos órficos o himnos órficos, que se leen a través de los himnos órficos, que son, o se suponía que eran, formas de cultos para iniciados, o sea, medio sectarias, en las que esa iniciación o ese conocimiento consistía en atravesar unos ritos que te daban la comprensión de unos símbolos secretos. En lugar de ser cultos apolíneos en los que todos los símbolos eran conocidos y las virtudes de Apolo todo el mundo las conocía porque eran, pues todo el mundo podía aprender la lira si se esforzaba, todo el mundo podía aprender a navegar si se esforzara, todo el mundo podía aprender medicina si se esforzaba. Todas esas virtudes que pertenecían a Apolo eran sustituidas por unas virtudes más mágicas, más ocultas, que parecería que no requieren de obras y que son como secretos que estarían dentro de la máxima mente sobre la materia. Eso es la magia. La magia no deja de ser el ejercicio fantástico, porque es una fantasía, de comprender los cambios internos como si fueran una forma de poder, cuando en realidad eso no te da poder sobre la realidad. ¿Qué es lo que hace la magia? La magia dice, mente sobre la materia. La materia no importa, el verdadero poder está en tu interior. Entonces, así contemples el mundo, así cambiarás el mundo. Eso no deja de ser una máxima ilusión, o ilusoria, porque el mundo no cambia, solamente cambia tu percepción del mundo. ¿No os parece esta máxima, que es la máxima de todas las magias modernas desde el siglo XVI, una forma de trampa alquímica en la que se finge que se tiene el mismo poder de Apolo, cuando en realidad solamente estás jugando a reinventar a Hermes o
a cosas un poquito más drogaínicas como Dionisio. Sí, hay diferentes versiones, como he dicho, de Orfeo. Una muere despedazado. Pero la muerte despedazada es una muerte recurrente, ¿eh? En mitología. Que el héroe muera despedazado al final es un motivo recurrente en mitología. Que es como el fin de aquel que tiene que ser sacrificado, porque ya no sirve. Ya no le sirve a nada. Ya no tiene función. Y luego, por supuesto, se dice que cuando murió, pues evidentemente se reunió con Eurídice en el más allá. Inteligencia emocional. Sí. A ver, todo suena muy New Age, ¿eh? Todo suena muy New Age. O sea, lo que es representado por el mago y Hermes lo tenéis en el Grimorio. Todo el Grimorio de magia, que no deja de ser, pues eso, alquimia, procesos internos que te permiten fingir que lo que está ocurriendo es otra cosa, o algo un poquito más extremo que incluso te permiten borrar la realidad para volverte loco, que sería un poco más dionisíaco. Se dice que después de aquel incidente Orfeo quedó destrozado y se sentó en un tocón, cantó su desdicha, canciones tan hermosas que el canto de los pájaros no es más que un pálido reflejo de sus canciones, hasta que un grupo de ninfas lo mató por rechazarlas. Para Orfeo no había otra como su amada y nada podía reemplazarla. Creo que él realmente murió junto con su amada, o por lo menos una parte muy importante de él. Claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Fijaos. De los arquetipos que hemos visto hoy, estamos todo el rato dividiendo lo masculino femenino en dos y esos dos en otros dos, ¿no? En 4. Activo-activo, activo-pasivo, pasivo-activo y pasivo-pasivo. Bueno, pues quiero que penséis un segundito en cómo está compuesta la psique. Y aquí todos los que tengáis el grimorio, pues más o menos sabéis de qué va la cosa. Sabéis que está la imagen, la emoción y la gramática o lo formal. La combinación de gramática y la imagen es la imaginación, y es Mercurio. La combinación de imagen y emoción es los instintos y el sulfuro. Y la combinación de emociones y gramática, que es darle forma al contenido interno, es el yo. Y por lo tanto, la sal. ¿Vale? Bueno, no sé si lo habíais entendido así, pero vamos, ya tenéis aquí uno de los secretos. Bueno, pues cada uno de estos dones tiene, o cada una de estas funciones, estas 3 que se pueden como dividir en otras 3 que son las mezclas, tiene su versión femenina y su versión masculina. Y eso es el consciente y el inconsciente. Entonces, lo inconsciente es los procesos cerebrales más implícitos y el consciente son los procesos cerebrales más explícitos. Entonces, llamamos solar masculino o apolíneo a lo más explícito consciente, o sea, lo más explícito consciente que tiene que ver con con los procesos cognitivos. Entonces, el gradiente de arriba hacia abajo, de imagen-emoción, que sería como el sulfuro, el mercurio y la sal, en alquimia, no dejan de ser estos 3 arquetipos de aquí. A ver cómo os lo digo para no liaros ahora. ¿Dónde está? Que los he perdido. Aquí. Si quitamos a Apolo, que es lo más explícito de lo más explícito, de las 3 formas intelectuales o de las 3 formas que hay de pensar en lo mental, si Apolo es lo físico, ¿vale? Hermes, Dionisio y Orfeo son lo mental. Entonces yo os desafío a que le deis una vueltita a ver
cual evidentemente todo lo puramente inconsciente lunar pues es femenino, eso está claro. Pero de la parte consciente mental, ¿qué sería Hermes? ¿Qué sería Dionisio? ¿Y qué sería Orfeo? Lo explicaremos la semana que viene, pero pillad el Grimorio, coged los 3 dioses y ved si podéis jugar con esas 3, bueno, serían emanaciones, se llaman. Vamos, ahí está. Mercurial, sulfúrico y sal versus Q3. Bueno, si en realidad es imagen, emoción y gramática, sería el Q, pero las sustancias son sulfúrica. O sea, Grimorio está para eso. ¿Ya lo sabes? Bueno, pues si ya lo sabes, dime, ¿a ti cuál cosa? ¿Qué para potenciar? Esto es ejercicio para potenciar el pensamiento poético. ¿Cuál sería tu apuesta, lágrima? Dime, ¿a quién le pones la sal? O sea, yo tengo mi respuesta, pero no sé si es la definitiva, evidentemente, ¿eh? ¿Quién le pondrías la sal? Bueno, dadle una vuelta mental. En fin. Bueno, sobre la relación entre los arquetipos y de los dioses griegos, de los dioses mesopotámicos y de los dioses nórdicos, que son los mismos arquetipos, y su relación con el tarot y otros elementos así un poco más esotéricos, intentaré hablar en el siguiente libro. Que espero empezarlo ya en enero, que ya me vale con el otro, que estará ya a puntito ya para revisión, ¿vale? Se me complicó. Ah, es que no es tan... Si ya te digo, no es tan sencillo, porque cuando haces uno dices, no, mira, es que este me pega más en este. Bueno, los dominios los 3 dominios de la psique. Bueno, sobre todo es por comparar los símbolos del Grimorio, que no son arbitrarios, sino que están sacados de ciertas mónadas arquetípicas, masculino, femenino, sulfúrico, tal cual. La alquimia funcionaba así. O sea, la alquimia lo que cogía eran símbolos que en realidad representaban procesos psíquicos. Porque eran, o sea, la alquimia no existe. Cuando hablamos de la alquimia en tanto ciencia química, y había gente que efectivamente mezclaba cosas para ver si conseguía convertir, pues no sé, o conseguir fabricar oro, eso era química antigua, química un poco a ciegas. Pero existe una parte de la alquimia que es la alquimia poética que es todo un sistema de magia. Entonces allí donde no se puede explicar los procesos por causa-consecuencia, se construyen pues entornos mitológicos, y esos entornos mitológicos hacían que hubiera muy poca diferencia entre aquellos que intentaban mezclar metales para conseguir oro en unos procesos de experimentación científica o de prueba-error, y los que hablaban de magia. Pues las cosas eran indistinguibles. ¿Por qué son indistinguibles? Bueno, pues porque lo empírico, si vamos a ciegas, no puede ser empírico. Es cierto que es una experimentación, es un ensayo-error, pero no estás comprendiendo el proceso subyacente, ¿vale? Bueno, pues hay toda una parte de alquimia, la alquimia poética, la alquimia junguiana, que en realidad habla de procesos. Entonces lo que hace es equiparar los procesos externos a procesos internos. Por ejemplo, la poética alquímica dice que 2 elementos que se fusionan, lo que están haciendo es convertirse en una cosa tercera. Nosotros sabemos que hoy en día eso no es posible, que una fusión de 2 metales es una aleación, es una mezcla. No desaparece ninguna de las 2 sustancias anteriores, no hay una conversión de 2 elementos a otra sustancia. Pero, psíquicamente, eso se llama síntesis. Entonces, la fusión de 2 metales para conseguir una aleación, para ellos era conseguir un tercer metal. Entonces, al principio, esa aleación se describía formalmente con el proceso psicológico que hoy llamamos síntesis. Entonces, los símbolos alquímicos para fusión, o la gramática alquímica para fusión, era la misma que síntesis.
Por eso la alquimia habla de procesos físicos, pero con un lenguaje psíquico. Porque era la única forma que tenían de representarlo. ¿Vale? Creían que había 4 elementos. Sí, para ellos había 4 elementos fundamentales, los mismos del Grimorio, 4 elementos fundamentales, más una especie de quinto elemento al que asumían, o el cajón desastre en el que albergaban todas las posibilidades mágicas y esotéricas posibles, o sea, lo incomprensible, que era el éter, que era incomprensible. Que hoy en día, por ejemplo, todavía se utiliza el término éter, en algunas, se ha utilizado en algunas teorías ya obsoletas, pero bueno, modelos matemáticos se hablaba del éter como de la sustancia fundamental de polaridad pasiva negativa, para representar la antimateria, por ejemplo. Una forma antigua de antimateria es el éter. Entonces, imagen y gramática, tú dirías, Shero, que Hermes. Entonces, para ti, Prometeo es Mercurio. Bueno, literalmente, Prometeo, Hermes es Mercurio. La del éter luminoso con la que intentan explicar el movimiento de la luz en el vacío, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, eso no deja de ser una imagen poética. Matemáticamente no, claro, pero no deja de ser una imagen poética. ¿Y cuál es la imagen poética que utilizamos para ilustrar el movimiento de la luz en el vacío? Pues el mostrar una sustancia luminosa sobre una sustancia oscura, que es el éter luminoso sobre el éter oscuro. Claro, a ver, os estoy haciendo un poco de trampa, porque sin haber explicado Dionisio y sin haber explicado Hermes, de Hermes ya que sé que hay cosas que sabéis. Es un psicopompo, es un mensajero, representa la hermética, por lo tanto es el guardián de los secretos, es el dios que representa el descifrar lo descifrable. Dionisio sería aquel que en lugar de intentar descifrar lo indescifrable, dice, bueno, voy a hacer cosas innombrables en aquello que no puedo comprender. Entonces voy a hacer cosas incomprensibles en lo incomprensible. Entonces se pone hasta el culo. Dionisio no deja de ser una especie de dios del trance chamánico y de la pérdida de la conciencia o de la renuncia del intelecto en pos de un totum revolutum de drogas y vivencias. Bueno, pues eso. Es como si Dionisio no deja de ser el dios de las setas. ¿Vale? Explicaremos, Dionisio. El mío tal cual. O sea, soy yo literal. Sí, Neo es Dionisio. Efectivamente. Neo es Dionisio. Tiene particularidades similares al dios Tot egipcio. Claro. O sea, por eso, o sea, Hermes Trismegisto, que es ese prototipo que es una iconotropía, es decir, que un icono, ¿vale? Con los coges una mezcla. Una iconotropía es un sincretismo artificial. Entonces, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, es un diseño, una creación, una invención, por así decir, que se refiere a una mezcla, un sincretismo artificial entre varios arquetipos. Entonces, Hermes Trismegisto es una mezcla entre Hermes, Dionisio, Orfeo. Una mezcla. Pero no porque sea una mezcla de esos tres, sino que no porque hayan cogido esos tres y lo hayan mezclado, sino que cogen particularidades de Hermes, historias de Tot, que es el dios de la magia, tal cual. Cogen historias de otros dioses nórdicos que también, o dioses indoeuropeos. O sea, Hermes Trismegisto representa el dios de la magia, en tanto es el personaje inventado para hablar de aquello que solamente algunos pueden comprender. Y en realidad es el traje nuevo del emperador. Nadie entiende de verdad los secretos de Hermes Trismegisto porque no son secretos, es simplemente poética.
Entonces, las iniciaciones órficas, iniciaciones dionisíacas, iniciaciones eleusinas, todas esas iniciaciones tenían símbolos secretos que decían corresponder a misterios que se vivían durante la iniciación, que es lo mismo que hacen los masones. Pero claro, no existen tales procesos, porque cada persona lo inicia proyectando su voluntad de alquimia, su voluntad de magia interna, su voluntad órfica en ese proceso. Entonces es lo New Age, es decir que has vivido una transformación cuando no ha habido ninguna transformación. Solamente ha habido un ritual en el que todo el mundo dice sentir algo, pero que cada uno termina sintiendo lo que el subconsciente termina proyectando en ese ritual. Entonces, de esto es de lo que quiero hablar en el siguiente libro. Es el cáliz encendido. Es el traje nuevo del emperador del conocimiento secreto. Y dices, no hay ningún conocimiento. Son un conjunto de símbolos que si los relacionas lo suficiente, te puedes permitir hacer tus propias cábalas. ¿Qué es de hacer tus propias cábalas? Conseguir que todo tome un gigantesco sentido, un sentido armónico del todo en el que de repente dices, oh, todos los secretos del universo, pero en realidad simplemente no es más que una especie de Mysterium Fascinans, pero al que has llegado tú flipándote. No hay diferencia entre el proceso que hablamos ayer, Exit y yo, que nombrábamos de aquellos ritos que van de abajo hacia arriba y los ritos y las religiones y los misterios que van de arriba hacia abajo. Algunos son la respuesta a una inquietud espiritual y otros son gente que no tiene ninguna inquietud espiritual pero quiere jugar a que la tiene. Entonces la inquietud espiritual se revela como respuestas que te permiten vivir la inquietud mediante la humildad, y el conocimiento mágico esotérico se revela como que tú no tienes ninguna humildad, quieres conseguir poder y haces lo que sea para vivir experiencias que se asimilen al poder, que es el ritualismo. Entonces son dos procesos inversos. El éxtasis de Santa Teresa es una revelación de Dios y es el encontrarse con lo divino, porque verdaderamente el ejercicio religioso te ha puesto en contacto con lo divino. Y en realidad el ritualismo es exactamente lo opuesto a eso. Es ponerte a entrar en trance a base de, no sé, drogas, ritos, sexo, muchos símbolos, para terminar provocándote estados mentales que luego dirás que son resultado de tu poder. Y eso es de lo que va el Grimorio. A ver, no es mi mejor directo porque he balbuceado mucho, porque estoy un poco regular del estrés y eso. Pero yo creo que más o menos se ha entendido. ¿Queréis que recapitule algo? ¿Recapitulo algo? Sí, o simplemente tomar ayahuasca, claro. Sí, yo no digo que no tenga gracia, por supuesto. O sea, no deja de ser un juego. Lo que no puedes o no deberías es jugar y decir que lo que estás haciendo es vivir una experiencia trascendental. Entonces, bueno, vale, ya. Eso es como muy báquico. Eso es muy dionisíaco. ¿No? Mañana hay análisis arquetípico de los rescatadores. Oh. Echarle la culpa al golpe que te diste al inicio de la transmisión. No sé si ha sido eso, ¿no? Yo creo que simplemente que no duermo bien y ya está. Pero Dico, ¿qué tal lo he hecho? Sé sincero. Me has visto peor, ¿verdad? Me has visto un poquito más confuso. Como si tuviera la mente en otro sitio, como por ejemplo en el libro. Bueno, pero yo qué sé, decidme que se ha entendido y me voy en paz. Y si no se ha entendido, lo vuelvo a explicar. Total, vamos bien de tiempo. ¿Estáis callados o qué? ¿Os he machacado? No. No es por flagelarme, es que, o sea, yo quiero hacerlo mejor cada vez, así que simplemente esfuerzo. No me voy a deprimir, sino si me ha salido mal. Algunos directos me salen mejor y otros peor, pero que no me deprimo por eso. Si me deprimo os enteráis, de verdad. Cuando
Cuando estoy deprimido, os enteráis. Estoy hype por la mañana y por lo poco que he visto hoy. Ah, estoy hype por mañana. Es verdad, que mañana es tu día, es tu peli, claro. Por cierto, Azabowski, creo que es Azabowski. ¿Azabowski? Creo que sí. Sigo buscando el vídeo de Marta Veronese, que es que tengo un USB ahí con 1000 cosas y me está costando. A lo mejor no lo encuentro nunca. Que no sé si voy a poder encontrar tu vídeo de Marta Veronese, pero si no lo encuentro, lo que haremos será repetir el directo. ¿Qué te parece? De nada, lágrima. A ver, evidentemente esto es una interpretación que no puede ser incorrecta porque todas las interpretaciones poéticas son más o menos correctas, simplemente intentan asimilarse a estructuras. Pero de lo que está hablando es de una cuestión romántica, que es cierto que a las mujeres les gusta mucho, pero ¿vosotras verdaderamente creéis que Harry Styles es un héroe? Orfeo es Harry Styles. Bueno, Orfeo es Justin Bieber. O sea, ¿Justin Bieber ahora es un artista? Sí. ¿Se le ocurra? Sí. ¿Tiene arte? Sí. Está haciendo cosas muy buenas. ¿Pero cómo ha llegado hasta ahí? Pues después de un montón de nada. O sea, Baby, 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 Please, ¿qué es? Es una puta mierda. Orfeo es Justin Bieber. Ah, pues sería Disconexus. Perdona, Zabowski. Mi cabeza está en el siglo V antes de Cristo. Ah, vale. Bueno, mejor, ¿eh? Mejor que en Harry Styles. Estos temas de Diosis lo que significan, ¿cómo es que hay tan poco interesado? Si es más necesario y básico que Charmander. No lo sé. A ver, yo es cierto que he encontrado a algunos profesores de cultura clásica que se quedan en análisis histórico-cultural. Pero la gente todavía no respeta la psicología arquetípica porque todo el mundo cree que es una magufada. Y en realidad lo que se está hablando es de estados internos que son muy difíciles de expresar. Pero que hay que hablar de ellos, porque los mitos no es que estén hechos para que la gente reflexione sobre estas cuestiones que os estoy diciendo yo. Lo que pasa es que dicen estas cuestiones y la gente lo vive. Cuando te cuentan una historia, tú te identificas con el personaje y vives lo que ha ocurrido al personaje. Entonces, lo que le ocurre al personaje, porque lo comprendes. Entonces, no es que la gente, cuando se crearon los mitos, extrajera estas complicadas reflexiones sobre... No hace falta, simplemente son cosas que todo el mundo sabe, pero no dice. Es muy difícil dar forma. Y de eso va la psicología arquetípica, es decir, que hay cosas que aunque no tengan forma existen. Entonces no solamente existe lo implícito, o los papers, o lo empírico, sino que existen estados internos que son tan ciertos como lo empírico. No deja de ser un estado. Y son universales. No sé si Orfeo es un héroe, pero me hace sentir cosas. Su historia resuena mucho. Me recuerda cuando me enamoré por primera vez. ¡Claro! De eso va. Eso es. Es el primer amor. El primer amor el que no eres un héroe porque no eres nadie. Fonometrista. Jung y Tarot es digerible para alguien negado a la poética. El libro de esta señora, Jung y el Tarot. A ver, está bien para comenzar. Está bien para comenzar. Pero es un rollo, ¿eh? O sea, quiero decir, un rollo no es que sea mal libro. Lo que pasa es que... es muy denso, muy denso. Pero no está mal para empezar. Yo lo tengo por ahí. Espero. Se ha cortado. Digo que no está mal para empezar.
La inmersión política, histórica y social ya la conozco porque la estoy estudiando. Aquí encuentro una nueva dimensión de estos temas, así que gracias, Proxy. De nada, Pródico. Es importante aplicar la psicología cognitiva a la poética. La poética no es gratis, no es etérea, se puede describir formalmente. Tengo unas ganas de escribir el libro para dároslo a todos los filósofos. Sé que la filosofía de la psicología está muy desatendida. Decía Sangarot que Jung y el tarot es un coñazo de libro. O sea, no es que sea un mal libro, pero es muy coñazo. Entonces, tómatelo con calma, mente abierta, intenta sentir las cosas que te dice y así te vas apoyando en tu intuición. Porque de eso va, ¿vale? pero que está bien, está bien. Pero de verdad que es muy aburrido. Yo no he estudiado filosofía, solo soy un aficionado. Bueno, pero pues entonces la has estudiado, ¿no? Lo que has estudiado estoy estudiando es historia. Bueno, pero dices, ser aficionado a la filosofía, si la has estudiado, la has estudiado. A mí me da igual que no tengas un título. Es que lo del título a mí yo cada vez le tengo menos respeto a la cuestión de los títulos. Oye, el otro día hablé ¿qué no fue? Ayer por la noche estaba hablando con Marta Veronese y estaba diciendo, yo conozco gente que ha hecho derecho y que ha salido de derecho con notable siendo prácticamente retrasada. O sea, pero literalmente, prácticamente retrasada de decir, o sea, es que de verdad no sobrevivirías. O sea, sobrevives porque estás aquí en cautividad, pero no sobrevivirías solo o sola. De verdad, ¿eh? De hecho, no lo han, algunos casi no lo han hecho. Entonces, cada vez tengo menos respeto a los títulos oficiales. A mí lo que me parece que es útil es el intelecto. Y la capacidad de aplicar el intelecto y descubrir mundo. Y hacer filosofía. Galeote. Sí, bueno, yo qué sé, galeote. Jung podría mantener conversaciones normales con la gente. Sí, sí podía. Sí podía. O sea, tenía familia y tenía una relación normal con su familia, ¿eh? Igual que la tenía Freud. O sea, Freud no era un machista loco. No, no lo es. O sea, cuando... De verdad, es que Freud no era un machista. Es que no es verdad. Lo que pasa es que la psicología freudiana se interpreta todo desde el paradigma actual y cuando la gente lee pene, leen literalmente pene. Entonces es como la envidia de pene es como si las mujeres tuvieran envidia de los hombres. Y dices, bueno, a ver, primero, las mujeres tienen envidia de los hombres. Los hombres también tienen envidia de las mujeres, pero es diferente. Los hombres son menos envidiosos que las mujeres en general. Por lo tanto, la envidia de pene existe. Es que de verdad que el psicoanálisis ahora mismo se tiene como una magufada pseudocientífica cuando el análisis nunca intentó ser ciencia. Simplemente intentaba ponerle palabras a procesos que no tienen palabras. Pero ni eran unos machistas, ni estaban contando historias, ni Freud creía de verdad que todo fuera el pene. De hecho, no es la única carrera de la que sale gente con buenas notas que le quitas el móvil y se derrumba de los inútiles de la vida que son. Me lo imagino, Sweetwitch, me lo imagino. Es una variedad de setas. Al panadero le pediría una barra y no le comentaría acerca de la sombra. Claro. Como dice Pródico Ángel, al panadero simplemente le diría, ¿no? ¿Habéis visto ese chiste que sale? Que está Freud. Son 4 viñetas. Está Freud dice... como es, la primera viñeta dice... un lapsus, como se dice en inglés, lapsus, no me acuerdo. Ahora no me va a salir. Y continúa, it's when you want to say one thing, but mean your mother. O sea, when you say one thing, but means your mother. Estoy diciendo, you mean another. Está muy bien ese chiste. Es una magufada porque esa gente solo entiende como magia, como un gato frente a un espejo. Sí, y es el empirismo, dices. Pero vamos a ver, la gente que es incapaz de entender un paper, ¿cómo cojones se pone a decir que todo lo que sea... Es que, yo qué sé. En fin, bueno.
Y luego están las leyendas. Las leyendas. Por ejemplo, Alienada ha hecho cursos y ha estudiado sobre... sabéis que yo soy muy fan de Alienada. Ha estudiado sobre ciencia y pseudociencia. Entonces, a ella le enseñaron que el psicoanálisis en realidad no es más que una estafa. Es claro, porque hay un psicoanálisis que es literalmente una estafa, porque el psicoanálisis no puede ser una terapia, porque no tiene sentido terapéutico. Cuando el psicoanálisis funciona terapéuticamente, es casualidad. Otra cosa es que el psicoanálisis sirva como herramienta analítica de los procesos de la psique, porque le permite poner nombre a ciertos procesos de la psique. Pero nombrar la psique a veces es terapéutico, pero porque es terapéutico en sí mismo explicarte y poner forma y palabras a tu propia historia. Pero muchas veces, si no sabes lo que estás haciendo, es iatrogénico. Es decir, puede ir a peor. Entonces no existe la terapia psicoanalítica. No puede decir que sea una práctica clínica ni terapéutica correcta. No deja de ser alquimia. Pero eso no quiere decir que el psicoanálisis en sí mismo sea una magufada. Que haya gente psicoanalítica, o que haya psicoanalistas o corrientes psicoanalíticas que en realidad, yo que sé, sean pues una, no sé cómo os diría, una medio secta, medio curanderos, eso no quiere decir que todo el psicoanálisis sea así, porque el psicoanálisis no tiene la función de ser una terapia. Y aparte, evidentemente, ponerle palabras a lo que dices es la mitad del trabajo, efectivamente. Si te quedas en empezar a darle vueltas y a darle polisignificados y significados a significados y interpretaciones de los sueños y no sé qué, pues es que eso no te va a ayudar. Solo puede que lo que esté pareciendo es que te ayuda, pero en realidad te está distrayendo. Y eso es iatrogénico. O sea, no deja de ser... Eso no deja de ser... dionisíaco, ¿eh? Pitagóricos, sí. Pitagóricos, sí. Sí, sí. Pitagóricos. Está muy bien, eso es.